Uno aprende en la interacción, en las reuniones, que hay tres temas que no se tocan si queremos terminar bien la conversación. No se habla de religión, no se habla de política y no se habla de fútbol, ¿verdad? Así terminamos todos en paz y nos vamos tranquilos todos a casa. No vamos a hablar de fútbol hoy, pero ciertamente venimos hablando casi 2 años de religión y Pablo ha cubierto en los primeros 11 capítulos de Romanos las doctrinas más importantes y fundamentales del Evangelio. La justificación por la fe, la condición natural del hombre, doctrinas detestadas por el mundo secular y muchas denominaciones que se dicen cristianas. En el capítulo 12, Pablo se va a la vida práctica, a nuestras relaciones con nuestros hermanos, nuestras relaciones con los extraños e incluso nuestras relaciones con los enemigos. Y ahora en este capítulo 13, Pablo se mete a darnos la más clara declaración de cuál es nuestra relación con el gobierno, con la autoridad civil. Vamos a abrir en el capítulo 13, versículos 1 al 7 de Romanos. Y dice así: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios, ministro literalmente de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Realmente tenemos muy poca conciencia de lo que es vivir en un régimen opresivo. Los que han venido de Cuba y se han ido a la Florida o a países, o los que vienen de Venezuela, lamentablemente sin hacer referencia a su régimen político. Ciertamente más de 7 millones de venezolanos están por todo el continente y otros continentes también. Estas personas que han estado en Corea del Norte, que han vivido regímenes en Medio Oriente, conocen claramente cuál es la diferencia entre vivir en estos lugares y vivir en la libertad religiosa o en la democracia, con defectos, claro, pero democracia al fin. Y por este pasaje que leímos parece no haber duda. Está prohibido por el Señor la rebelión armada. Está prohibido por el Señor la desobediencia civil no violenta. O sea, paralizar un país a través de la protesta. Está prohibido la evasión de impuestos y la actividad de involucramiento en la política por parte de los cristianos para ejercer tácticas de presión o de lobby. ¿Por qué, hermanos? Yo he visto senadores, diputados en los países donde nosotros venimos, incluso aquí también, personas que se han involucrado en la política para intervenir directamente, hacer lobby y generar grupos o de presión negativa o de presión positiva para lograr
determinados fines. Yo lo que veo, hermanos, es que honrando la palabra de Dios, mirando Romanos del 1 al 11, podemos ver que el cristiano tiene prioridades. Nuestras prioridades tienen que ver con disponer de tiempo para hacer la obra del Evangelio. Nuestras prioridades tienen que ver con edificar a los hermanos que están en la iglesia, a cuidarles, a nutrirles. Tiene que ver con cuidar de nuestra familia y proveer para ella, vivir en paz. Las prioridades del cristiano no son ni han sido jamás intervenir en la política, intervenir en ningún tipo de actividad. No estoy hablando de cargos públicos que son para el servicio y son trabajos de carrera. Estoy hablando de generar este tipo de plataformas políticas sociales para intervenir. Nosotros tenemos un foco en la iglesia y el foco es eterno. Cuando el Señor dijo, id y predicad a las naciones, Él hablaba de cada criatura. Él hablaba de bautizar a cada criatura, es decir, literalmente matarla a la carne y traerla de nuevo a la vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no hablaba de ir y tomar control de todos los senados y congresos de todas las naciones para tener más moral y más normas adaptadas a los principios del Evangelio desde un punto de vista social, político y económico. Esto es tratar de cambiar el mundo desde afuera. Podemos maquillar precioso una casa, poner fachadas como se hacen en las zonas turísticas y por atrás tener toda una zona ruinosa llena de moho y de destrucción. La iglesia tiene fuerza porque cambia al hombre desde adentro, desde el corazón. Entonces, no podemos politizar a la iglesia, aún en causas buenas, porque hay causas buenas como acción social, cuidado de los necesitados. Pero la verdad es que disuelve el verdadero poder e influencia que tiene la iglesia. La iglesia está aquí para llevar hombres al pie de la cruz para que el Señor les cambie el corazón. Entonces, es con la predicación del Evangelio y el testimonio piadoso de Cristo que se cumple el propósito de la iglesia. Confrontamos con la palabra, no con la acción política, no con metiéndonos a hacer interminables debates en Internet sobre temas de política. La intimidación, la manifestación, no forma parte del llamado del cristiano y no tiene valor alguno en la eternidad. No sirve para nada. Deseamos mejores seres humanos al traerlos a Dios, no mejores instituciones políticas. Algunas personas se asocian, algunas congregaciones se asocian con organizaciones incluso anticristianas, heréticas, completamente alejadas del Evangelio como un mal menor para obtener un bien mayor. ¿Bien? Esto no es legítimo, hermanos. No importa si los que van al infierno están a favor del aborto o en contra. No importa si los que van al infierno están a favor del matrimonio homosexual o en contra. Lo que importa es que no vayan al infierno. Y eso es para lo que estamos. No hacemos morales a los inmorales. Un cirujano cardíaco salva vidas. Utiliza su tiempo para intervenir males del hombre que le pueden costar la vida. Y hacer esto, gastar nuestro tiempo y nuestro dinero en acción política equivale a dejar de ser un cirujano cardíaco para pasar a ser un cirujano plástico y utilizar nuestro tiempo para maquillar y generar más estética y más belleza. Nosotros intervenimos el corazón de las personas, no su apariencia, no su comportamiento exterior. ¿Cuál es la misión de la iglesia en definitiva? La misión de la iglesia en definitiva es exaltar a Dios, edificar a los santos y salvar a los perdidos. Y es a esos valores eternos a los que no tenemos que ceñir y nos tenemos que concentrar.
¿Por qué existe la autoridad civil? Bueno, Dios la ha ordenado. Dios la ha ordenado para la convivencia pacífica, para evitar la anarquía. Dios la ha ordenado para ordenar temas que son terrenales, mundanos y temporales. ¿Es necesaria la autoridad civil? Claro que sí. Y debemos participar con el voto. Debemos participar por el bien de la sociedad. Yo no estoy hablando de la abstención política. Yo lo que estoy hablando es de utilizar sabiamente los dones y talentos y el tiempo, que es una moneda que no se recupera, para lo más importante. Una vez a Charles Spurgeon en Inglaterra, la reina le ofreció la cancillería. Y Charles Spurgeon le dijo, eso sería rebajarme el puesto. ¿Cómo? Te estoy ofreciendo el cargo más importante que tiene Inglaterra. El cargo más importante es servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y el cargo de pastor, de cuidador de las ovejas, es el cargo más importante que puede tener un ser humano frente al Señor. Si es que hablamos de cargos. Ese cargo que Dante Hebel está rechazando o defenestrando es un privilegio y una carga que el Señor da al hombre que es mucho más importante que cualquier cargo político, que cualquier honor que uno pueda recibir. ¿Podemos utilizar los medios legítimos para cambiar la situación? Sí. ¿Podemos enviar cartas? ¿Podemos tener audiencias y explicar? Sí. Armar relajo, piquete, como le decimos en el Río de la Plata, es otra cosa. Paralizar el país, hacer presión y manipular a la clase dirigente para obtener ciertas cosas, es algo que el cristiano nunca ha sido llamado a hacer. Nosotros no somos un reino de activistas, somos un reino de sacerdotes. Y esto decía Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para, es decir, con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra misión es reflejar la luz y el carácter del Señor. Muchas personas no piensan en la clase de gobierno que nació, bajo la cual nació nuestro Señor. Era un gobierno despótico. Herodes, cuando se vio burlado por los magos, así como si nada y en forma impune mandó matar a todos los niños debajo de 3 años. Imagínense un gobernante haciendo eso en esta época. Un gobierno cruel, un gobierno con impuestos altísimos, por el cual ibas a la cárcel si no pagabas. Los judíos, de hecho, en esa época pasaban de rebelión política en rebelión política. Imagina tú viviendo ahí. Dirías, bueno, el Señor viene y va a cambiar totalmente esto. No, no se puede vivir en un gobierno así de despótico. No. El Señor nunca habló de cambiar el gobierno. Nunca habló de organizar manifestaciones. Nunca habló de tratar de destronar al rey o al gobernador. El Señor le dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Se puede vivir en Corea del Norte y ser libre aquí. Y les digo una cosa, a pesar de que viven ahí en Judea y todas estas condiciones terribles de vida, el Imperio Romano les permitía adorar en el templo. El Imperio Romano les permitía tener su adoración del Shabbat y protegía el Shabbat. El Imperio Romano les permitía colectar ofrendas. El Imperio Romano les permitía ejercer su religión libremente. ¿Eran libres políticamente? No. Pero el Señor, por medio del
determinadas personas por lo menos protegió el culto judío. Y eso es algo. Nosotros vivimos en un país con un gobierno X hoy, pero podemos agradecer porque estamos aquí y no somos perseguidos. Yo no estoy preso por predicar la palabra del Señor. Y aún así tenías los celotes, de los cuales el Señor tomó uno como su discípulo. ¿Y qué hacían los celotes? Actos terroristas contra Roma para derrocarla. Pero el Señor nunca trató de corregir la cultura hacia la moralidad o buscando más libertad. El Señor dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Incluso de los fariseos, que él les llamó generación de víboras, él dijo esto: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que, y esto es lo que a veces se le presta poca atención, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Ese es el primer mandato, porque generalmente nos concentramos en la segunda parte. No hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros políticos corruptos? No los emulamos, pero sí los obedecemos. Si nos sometemos a ellos, dar de comer al hambriento, sanar al enfermo, no fue la principal tarea ni la misión del Señor. ¿La hizo? Sí, claro que lo hizo. La misión principal era santificar a la nueva creación, era el corazón del hombre. Nunca existió un esfuerzo cristiano para eliminar la injusticia social o la injusticia política. Tú eres un extranjero y un peregrino, un ciudadano de los cielos llamado a tomar acción para salvar al hombre, no para corregir estos reinos del mundo que sabemos por quién están gobernados. Dijo también Pedro, por causa del Señor, repito, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad para pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Esto es un imperativo, hermanos. Honrad al rey. Pablo pasó toda la noche encarcelado en Filipos y no pasó pidiendo por sus derechos como ciudadano romano, gritando a todas voces, no, ¿qué pasó haciendo? Orando y cantando himnos al Señor, preso. Y gracias a eso se convirtieron personas, el guardia, y fueron bautizados. Sufrirás persecuciones, hermano, como estudiamos. También eso incluye las del gobierno. Y la verdad es que sufrimos con azotes a veces, pero lo sufrimos con gusto, porque tratamos de ser ciudadanos modelos, guardando la ley. No somos rebeldes, no somos terroristas, no somos detractores, sino que nos pronunciamos contra el pecado del hombre. Si alguna vez levantamos la voz en la plaza pública, lo vamos a hacer para denunciar el pecado, no para denunciar las macanas o los errores que comete el alcalde. Bien. Los miembros de la iglesia cuyo activismo cristiano ha consistido, esto dice Robert Culver, en levantar pancartas, marchar, protestar y clamorear, harían bien en observar por un momento al autor de estos versículos. Y le verán primero dedicado a la oración, luego intercambiando consejos con sus amigos y después de eso predicando en las casas y en las plazas. Cuando Pablo era escuchado por las autoridades, era para defender sus acciones como predicador. Así fuesen las calles del camino al cielo. Esto es en el libro Hacia una visión bíblica del gobierno civil. La sumisión es un mandato.
no una sugerencia. Pablo le escribe a los pastores, en este caso a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todo lo que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Recuérdales, en Tito dice, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y finalmente a los tesalonicenses: que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Cuál es la misión entonces del cristiano? Vivir en paz sosegadamente. Tratar de en lo posible no tener problemas con nadie. Que no le caiga la DIAN a sacarle todo porque no estuvo pagando sus impuestos. Que no tengamos problemas con grupos sociales porque hemos tocado sus intereses a través de nuestra acción política y nos terminan prendiendo fuego el auto o haciéndonos algo. ¿Es peligroso? Sí, es muy peligroso meterse a veces en acción política y social. Entonces, la recomendación, hermano, hermana, es que vivamos santos, es decir, apartados, fuera de todo eso. Los cristianos al principio no eran perseguidos por rebeldes, no eran perseguidos por estarse metiendo en cuestiones de Estado. Los cristianos eran perseguidos porque eran considerados antisociales, porque todo el mundo estaba adorando a los dioses y en las actividades y los cristianos estaban aparte. Entonces, como eran raros y eran antisociales, empezaron a decir que comían niños o que comían carne humana por el tema de la Santa Cena. Tomad y comed, porque esto es mi carne, y cosas así. Así que, ¿cuál es la única limitación en la que tú puedes desobedecer al magistrado? Piensa. Cuando obedecerle implica desobedecer a Dios. Esa es la única excepción. Y ha ocurrido. Sadrach, Mesach y Abednego, que terminaron, o Daniel en el foso de los leones. Entonces, y lo hacemos con respeto, o sea, vive, rey, para siempre, le dijo Daniel, que no comeré, no puedo comer, no puedo adorar, no puedo doblarme delante de los dioses, pero con respeto se lo dijo. Y bueno, cayeron al foso de fuego y el Señor apareció entre ellos y los protegió. Pero ¿qué es lo que debes estar dispuesto cuando guardas el mandamiento de Dios desobedeciendo el Estado? Debes estar dispuesto a sufrir el castigo, a confiar en Dios. Si nosotros estamos aquí reunidos y nos ordenan recibir en membresía total a personas homosexuales o a casarlas, y nosotros como iglesia nos rehusamos a hacerlo, lo más probable es que nos clausuren y por predicar en contra de esa medida a mí me multen o me metan preso. ¿Qué llevaría eso de mi parte? Decir, bueno, aquí estoy, castíguenme. Y salir gozoso de haber sufrido por causa del Señor. Le dijo Pedro al Sanedrín y Juan: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos que explicar, hermanos, por qué tenemos que desobedecer. Podemos ir delante del magistrado y decirle: salve, viva para siempre. No le vamos a decir eso al alcalde, ¿no? Pero me refiero a la actitud.
Es decir, con todo respeto, su eminencia, señor alcalde, y explicar o al presidente o al senador por qué no lo podemos hacer. Porque vivimos en libertad religiosa y en libertad de conciencia y tenemos el derecho de negarnos a hacer ciertas cosas que van en contra de nuestra fe. Y esto lo hacemos con cautela, con preparación y con observación. Prudentes como serpientes. Esa parte a veces la olvidamos. Guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sinagogas os azotarán. La persecución no es causa para la rebelión, sino para la resistencia paciente y sumisa. Que el Señor nos bendiga para entender cuál es nuestro rol en la comunidad. Nuestro rol es salvar almas, participar en la obra eterna de Dios de construir su reino, no tratar de movilizar los cimientos de las instituciones políticas y sociales. El domingo que viene, Dios mediante, veremos por qué esto es así. Hablaremos de los arjés, de las exousias, de las autoridades y por qué el Señor las ha instituido en el mundo y qué representan estas autoridades para el futuro reino cuando el Señor venga. Gracias, hermanos, por este maravilloso tiempo. Paguemos nuestros impuestos también. Amén. Gracias, hermanos. Oremos para terminar. Padre bendito.